En el siglo XIII, el conocido en la historia, Kublai Khan, después de tener contacto con los hermanos Polo, el padre y el tío del famoso Marco Polo, envió una petición a Gregorio X, el Papa, porque el Kublai Khan quiso en lo personal y también que su pueblo supiera algo del cristianismo. Y evidentemente este hombre estaba bastante inclinado a lo que había escuchado de parte de los pueblos. Pidió que enviaran 100 misioneros a la China para que su pueblo conociera algo del cristianismo. Bueno, en esos tiempos, la jornada desde lo que hoy es Italia hasta la China era ardua y de muchos días. El Papa envió a 2 frailes. La petición fue por 100 misioneros. El Papa envió a 2 frailes. Que cuando llegaron a Armenia, y ustedes pueden ver el mapa, y darse cuenta que Armenia, aunque es bastante retirado de Italia, no es ni la mitad de la frontera hasta la China. Cuando llegaron a Armenia, evidentemente pensaron que aquello era muy difícil y se regresaron. Se considera que aquella fue la oportunidad más grande que se ha desperdiciado en la historia misionera por parte de los que se proclaman como cristianos. La gran necesidad de China en esos momentos era, obviamente, conocer acerca de Cristo, escuchar, aceptar el Evangelio. Oportunidades para resolver necesidades. Encontramos en el libro de Ruth tal cosa en el capítulo 3. En el capítulo 1 estudiamos acerca de las decisiones que cada uno de los personajes que allí aparecen tuvo que hacer. Algunas de esas decisiones no fueron las más indicadas. Pero tenemos a Ruth haciendo una decisión en la cual ella se compromete a regresar, en realidad ir, porque no era del área de Belén, pero de Moab, ir a acompañar a su suegra Noemí, y delante del Señor se compromete a permanecer hasta la muerte con esa mujer. En el capítulo 2 vimos algo acerca de la soberanía y de la providencia divina, en la forma en que el Señor arregla, en la forma en que el Señor trae las circunstancias, las personas, para que algo suceda en la vida de Ruth y en la vida de Noemí, como para realizar su plan. Y es ahí donde leemos e hicimos referencia a un versículo que creo que la mejor traducción es que dice que sucedió su suceso. Para los que no estuvieron aquí mayormente, voy a leer el capítulo 2
versículo 3. Cuando Ruth fue para recoger espigas y tratar de encontrar el alimento necesario. Esa era la necesidad en ese momento, la necesidad más inmediata. Y ella va para trabajar. Dice, fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y lo dice la traducción Reina Valera, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. La traducción literal, lo que la Biblia en el idioma hebreo nos dice es, y sucedió su suceso. En otras palabras, se llevó a cabo lo que el Señor soberanamente había determinado que habría de ser para ella en ese preciso momento. Ese fue su suceso, su acontecimiento, lo que el Señor ya tenía diseñado para ella. La soberanía, la providencia de Dios trabajando en diversas personas, en esta mujer, y después vemos en Booz, para él llevar a cabo su plan. Cuando llegamos al capítulo 3, estamos viendo algo de las oportunidades que el mismo Señor presenta para solventar las necesidades presentes. La necesidad inmediata era para Ruth encontrar descanso. Eso era lo primordial. Y Noemí, aprovechando la presencia del pariente del cual ella había hablado, es decir, cuando se le dijo, cuando Ruth le mencionó que el lugar donde había trabajado ese día era de este fulano Booz, Noemí inmediatamente reconoció el nombre y se dio cuenta que era del mismo clan de Elimelech. Entonces, ahora, después de que Ruth ha trabajado y la cosecha ya ha terminado, no solo la cosecha de cebada, sino que la cosecha de trigo, todo esto se ha extendido por aproximadamente 10 semanas, más o menos unos 2 meses y medio. Ya cuando esto ha sucedido y el tiempo para hacer, aventar todo ese grano en la era, entonces Noemí reconoce que existe una oportunidad para solventar esa necesidad de Ruth, que es encontrar descanso. Y como ustedes se acuerdan, seguramente, espero, la idea de encontrar descanso es que Ruth pueda encontrar a alguien que se case con ella. Porque en el contexto de ese tiempo, una mujer sola tendría toda clase de dificultades. Necesitaba la protección, necesitaba la provisión, todo lo que era necesario para vivir en esa sociedad, ya fuese su padre, ya fuese su hermano o su marido. Ruth era viuda. Entonces, Noemí aprovecha la presencia del pariente en la era esa noche y le instruye a Ruth para que vaya a informarle en forma privada. Todo eso es muy claro en el desarrollo del capítulo 3. Para que en forma privada le vaya a informar a este hombre de su responsabilidad de redención. Vamos a hablar de redención cuando veamos los detalles. Y este hombre, Booz,
reconociendo las virtudes de Ruth, está dispuesto a cumplir con su responsabilidad. Pero hay alguien que tiene prioridad en cuanto a ejercer esa responsabilidad. Y Ruth deberá de esperar la resolución. Bondadosamente, aumentando a la bondad que él ya ha demostrado, le provee un alimento adicional. Y Noemí, una vez que Ruth regresa al lugar donde están, Noemí, enterada del asunto, de lo que vos había dicho, ella confía, ella tiene confianza, seguridad de que vos tratará de resolver esa situación con prontitud y responsabilidad. Ese es, en resumen, el desarrollo de ese capítulo. Ahora, eso fue lo que sucedió allá, en aquel tiempo de los jueces. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo hoy, con nosotros? Bueno, también nosotros tenemos necesidades. A diario se presentan esas necesidades. Y podríamos decir que esta es la enseñanza en resumen para nosotros. Vamos a desarrollar eso en nuestro estudio esta mañana. Para alcanzar lo primordial en la vida, para solventar necesidades, aprovechemos las oportunidades que Dios provee. Y debo de subrayar las oportunidades que Dios provee. Con buena disposición, sigamos el consejo de los que buscan nuestro bienestar y pacientemente aguardemos el resultado. Mientras tanto, Dios proveerá. Veamos. Ustedes pueden seguir su Biblia, sea Reina Valera, sea la Biblia de las Américas, cualquier versión que tengan. Escuchen lo que yo voy leyendo, mi propia traducción. Versículo 1 del capítulo 3. Entonces le dijo ella a Noemí, su suegra: hija mía, de cierto he de buscar para ti descanso, el cual será bueno para ti. Noemí reconoce esa necesidad en Ruth y siente la obligación de alguna manera encontrar, buscar y encontrar ese descanso que esta mujer necesita. Noemí expresa a Ruth ahora el deseo que le expresó tanto a Ruth como a Orfa cuando ellas comenzaron a caminar con ella, con Noemí, para ir al área de Belén. ¿Se acuerdan cómo les dijo: no, hijas mías, regresar cada una a la casa de su madre? Y les desea que puedan encontrar descanso, ¿dónde? En la casa de su marido. La esperanza es que regresen a su lugar de origen y que allí puedan encontrar un marido que les va a proveer esa seguridad, esa protección, esa tranquilidad y ese descanso de la incertidumbre que de otra manera, quedando solteras por el resto de su vida, en ese contexto, les habría sido muy difícil. Noemí está pensando en el futuro de su nuera. Ruth había sacrificado la posibilidad de obtener esa seguridad yéndose con Noemí. Y Noemí, como recipiente de la demostración de lealtad, de amor, de fidelidad por parte de Ruth, ahora siente la responsabilidad de buscar cómo obtener esa seguridad para aquella mujer.
lo mejor, lo más positivo y de mayor provecho para Ruth, pensó Noemí, perdón, era el descanso, esa seguridad y protección que un marido podía ofrecer. En el versículo 2, entonces, y ahora, ciertamente nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado, he aquí, él estará aventando la era de la cebada esta noche. Ese ahora, que no aparece en Reina Valera, ese ahora conecta la declaración de Noemí de la necesidad de buscar descanso para Ruth con lo que ella está por decir, es decir, Noemí. A Boaz lo identifica como nuestro pariente por afinidad, porque en realidad era pariente de Elimelech. Y ella le llama nuestro pariente por el hecho de que ella y también Ruth tenían cierta relación a Elimelech, el hombre que ya ha fallecido. Y ese hecho de parentesco, Noemí lo usa como base para decirle a Ruth, he aquí una interjección, una pequeña palabra que introduce la cercanía de un suceso, de algo a lo cual se le llama la atención. He aquí, esta noche, este hombre va a estar en la era aventando. La idea de aventar, desde luego, tiene que ver con lanzar con el viento el grano para que el grano caiga y el viento se lleve el tamo y la paja. Y así pueden utilizar el grano ya limpio. Esa oportunidad se daba no porque Noemí pensó que Boaz fuese un buen partido para Ruth, sino porque de acuerdo con la legislación bíblica, él era un redentor. Ahora, ¿qué decimos? ¿Cuál es el significado de esa palabra redentor? En el contexto bíblico y en el contexto de esta situación de estas mujeres, redentor tiene que ver con la persona que podía sacar de una dificultad grande, imposible para ella resolver, sacar a esa persona siendo él del mismo clan o de la misma familia. Esa era la responsabilidad familiar. Acudir a ese familiar para sacarlo de esa dificultad. Otra responsabilidad en la cual esta idea de redentor encaja es la de redimir, o sea, rescatar la tierra. En ese caso, evidentemente, Noemí tenía la parcela que había pertenecido a su esposo, pero esa es una mujer anciana, ya entrada en años. Ella no va a poder labrar la tierra, trabajarla y por lo tanto obtener su sustento. Era la responsabilidad de un hombre, de un varón de esa familia o del clan, redimir esa tierra y luego trabajarla para sustentar, en este caso, a mi ayuda. Y eso viene a reducir un poco más adelante de una forma más detallada. Entonces, lo que encuentro aquí, hermanos, como principio para nosotros, es que debemos de estar alertas a las oportunidades que Dios nos presenta y no las dejemos pasar. Ahora bien, una oportunidad
Puede ser para un negocio, para un trabajo, para una relación con alguien. Y hay algo en todo esto que va en contra o está en conflicto con la Biblia en la forma en que esas oportunidades se perciben y las necesidades se presentan. Uno de los problemas, hablando ya, haciendo una relación, una correlación con la situación de esta mujer, uno de los problemas que más complica a la iglesia evangélica y que la afecta negativamente el día de hoy es que sea una mujer joven o una mujer viuda, cualquiera que sea su circunstancia, o aún puede ser el caso de un varón también. Pero de alguna forma, entonces consideran que fulano o fulana se presenta en su vida y que es una buena oportunidad para establecer una relación y eventualmente casarse. Conozco de un pastor que en estos momentos está tratando con unas mujeres que ya han tenido una relación matrimonial anteriormente. En un caso, el marido ha muerto, en otro caso, pues un divorcio. Pero ahora tienen una relación con una persona que no conoce a Cristo. Y eso sucede constantemente. Entonces comienza el razonamiento de que, bueno, pues es una oportunidad para ponerse de novio, para casarse, aunque no conozca a Cristo, o aunque dice conocerle, pero no asiste a la iglesia, no lee la Biblia, vive como un inconverso, pero el razonamiento es que cuando nos casemos, todo se va a arreglar. Hermanos, esas oportunidades, como también para un negocio que sea un poquito chueco, que tenga algo por ahí que en realidad algo arrugadito, no está bien planchado, cosas por el estilo. Hermanos, esas oportunidades no las pone Dios, sino que el enemigo de Dios y enemigo nuestro. Cuando tú aprovechas esas oportunidades, contristas al Espíritu de Dios, pero alegras a aquel que se disfraza como ángel de luz. Si estamos alertas a las oportunidades, asegurémonos que son oportunidades que el Señor pone delante de nosotros. Porque Él desea que alcancemos lo que es provechoso para nuestra vida. Pero si encontramos en algo una cosita, alguna cosa por muy pequeña que sea, que no está de acuerdo con las enseñanzas de la palabra, eso viene a ser como una banderita roja, como un semáforo en rojo que nos dice, pare. Estemos alerta a las oportunidades que Dios nos presenta y no las dejemos pasar. En segundo lugar, en los versículos del 3 al 9, tenemos otro principio. Sigamos las instrucciones de los que genuinamente desean nuestro bien. Versículo 3 dice, entonces, esto es lo que Noemí le dice a Ruth. Ya le dijo de la oportunidad que se presenta con nuestro pariente, que va a estar esa noche en la era aventando la cebada. Entonces,
te lavarás y te ungirás y pondrás tus vestidos sobre ti y descenderás a la era. No seas conocida por el hombre hasta su terminar de comer y beber. Y aquí, como dije, se introduce la conclusión con ese entonces. No lo encontramos en Reina Valera, ese entonces, como conclusión basada en lo que encontramos en los dos versículos anteriores, ya que Noemí desea buscarle descanso y que Boaz o Booz estará esa noche en la era. Entonces, esto es lo que tú tienes que hacer. Esos versículos y el relato detallado de lo que sigue nos hablan de la buena disposición y obediencia de parte de Ruth y demuestran que ella confiaba en su suegra, en las recomendaciones y consejos de ella. En el versículo 4 leemos, dice: cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, descubrirás sus pies. Literalmente, descubrirás el área de sus pies, lo cual habría incluido parte de las piernas. Descubrirás el área de sus pies, te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y en el versículo 5, note. Y ella, es decir, Ruth, respondió. ¿Qué respondió? Todo tú me digas, lo que me mandes, yo haré. Ruth muestra esa disposición y obediencia a lo que esta mujer anciana le está aconsejando, le está verdaderamente mandando. En efecto, esos primeros verbos en el versículo 3, te lavarás, te ungirás, pondrás tus vestidos. Todo eso da la impresión, comunica prácticamente un mandamiento, una orden. Esto es lo que debes hacer. Ruth, si hubiera sido otra, pudo haber perfectamente razonado y dicho, bueno, ¿qué es lo que esta vieja está pensando? Yo soy la que he ido a trabajar, yo soy la que estoy proveyendo para que podamos comer. He estado trabajando bajo el sol desde muy temprano en la mañana, eso es lo que tuvimos allá en el capítulo, desde muy temprano en la mañana hasta que ya era el atardecer y el sol se estaba poniendo. Bueno, ¿qué es lo que piensa? ¿La que va a seguir haciendo las decisiones? No, ahora soy yo. No, no me molestes. Yo me lo voy a arreglar. Tú siéntate ahí. Si hubiera sido otra mujer, la posibilidad de rebelarse y de imponer su propio plan, su forma de llevar a cabo cómo resolver esta situación, entonces la habría expresado, pero no en el caso de esta mujer. Pues nos dice el versículo 6, esto indica, viene a confirmar las palabras del versículo 5, donde dice, haré todo lo que tú me mandes. Esta no solo son palabras para complacer a mí, como, bueno, te digo que sí, pero por allá yo hago lo que yo quiero. No, el versículo 6 confirma las palabras y compromiso con substancia. Este texto especifica que hizo todo, noten ustedes, descendió pues a la era e hizo todo, dice Reina Valera, lo que su suegra
Hay palabritas, hay preposiciones aquí que son importantes para poder entender literalmente lo que tenemos. Es hizo todo como, es decir, conforme a lo que Noemí le mandó. De manera que, repito, sus palabras en el versículo 5 fueron respaldadas con substancia, con acción. Ruth estaba dispuesta a someterse. Y es así como en el versículo 7, siguiendo las instrucciones de Noemí, ella permaneció observando en secreto a Booz y esperó que él terminase de comer, de beber, se fuera a acostar, se durmiese, y entonces ella habría de continuar con lo que su suegra le había mandado a que hiciera. Es así entonces como ya satisfecho Booz se retiró, ya es hora de dormir. Supongo que era relativamente temprano, no había nada en la televisión que ver esa noche. Entonces se retiró cuando ya estaba oscuro, y dice que se retiró a donde habían acumulado el grano aventado y se acostó a un extremo, dice Reina Valera, a un lado del montón. Sí, esa es la de a un extremo. Y ella vino calladamente, descubrió el área de sus pies y se acostó. Los versículos 8 y 9 dicen así: y en la medianoche, fue en la medianoche que se sobresaltó el hombre y palpó, literalmente, esa es la palabra, y palpó. Y aquí una mujer acostada en el área de sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres tú? Y ella dijo: yo soy tu sierva. Así que, o entonces, extiende tu manto sobre tu sierva, porque un redentor tú eres. Era a ese punto que el plan de Noemí deseaba llegar. Que Ruth pudiese, y esto es importante en el entendimiento de lo que aquí está sucediendo, un relato que para nosotros es extremadamente raro, extraño, algo que no creo que ninguna de ustedes, hermanas, haya hecho. Y no dudo que lo vayan a hacer. Pero el punto que aquí vemos es que quería que pudiese informar a este hombre en privado, presentarle la información de su posición como redentor. Y eso se lograría aprovechando la oportunidad de Booz en la era esa noche y la obediencia de Ruth en ir y seguir las instrucciones. Evidentemente, algunas horas pasaron para que el hombre se percatase de la presencia de Ruth ahí. Dice una vez más el versículo 9. El versículo 8, perdón. El versículo 8 dice que el hombre se estremeció, se asustó. Que no se asusta. Oído algo extraño hay en los pies. Pero, ¿qué fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de que Ruth descubriera el área de sus pies, que posiblemente incluía parte de las piernas? ¿Qué sucede cuando usted se le cae la cobija, se le hace un lado y la temperatura tiene abierta la ventana, ¿verdad? Y la temperatura baja un poquito? Bueno, pues el frío, todo eso. Y ese era el propósito, que el hombre se despertara.
Y luego dice que palpó. Este es un verbo, una palabra muy interesante, porque se usa allá en Jueces, creo que es Jueces 16. ¿Se acuerdan de Sansón después de que le habían sacado los ojos? Él pidió que lo llevaran a donde estaban las columnas que sostenían aquel edificio. Entonces lo llevan y él, esa palabra, él palpó. Nosotros diríamos, tanteó, ¿no? Pues este hombre en la oscuridad tanteó, seguramente tratando de echarse la cobija otra vez, pero en el proceso tocó una cabeza otra vez, cabellera larga, y se dio cuenta que había ahí. Y la pregunta, obviamente, ¿quién eres tú? A eso era lo que se quería llegar, a que ella pudiera en privado dejar de saber. En esos tiempos no era fácil, no era aceptable que allí en medio de la calle la mujer le dijera, un momento, señor Bosch, tengo que hablar contigo. No era eso aceptable, que una mujer tomara la iniciativa para ir a hablarle a un hombre. Además, ¿qué si este hombre hubiese dicho no? Habría sido más vergonzoso para ella. De manera que todo debería mantenerse en privado. Y esa fue la razón para actuar, llevar a cabo, desarrollar la escena que aquí se nos dice. Cuando Ruth se identificó ante Boaz esa noche en la era y presentó su solicitud de matrimonio, lo hizo como, una vez más, no la humildad de esta mujer, como tu sierva, no necesariamente como la viuda de Mahlón. Después se nos informa que de los dos hijos que habían tenido Elimelech y Naomi, esta Mahlón era el esposo de Ruth. La legislación de eso de Goel, la palabra Goel en hebreo, traducida redentor, esa legislación la encontramos en Levítico 25, así como también en Deuteronomio 25. Y los casos que ahí se presentan son un tanto diferentes de lo que aquí encontramos, pero existen ciertos principios. Este era un caso muy especial y vemos cómo este hombre, Boaz, desea llevar a cabo todo esto, no únicamente basado en la letra de la ley, pero el espíritu de la ley. La próxima hora, en el capítulo 4, vamos a ver cómo este aspecto entra en la vida de Boaz y la forma en que él responde. Entonces, en primer lugar, estemos alerta a las oportunidades que Dios nos presenta, no nos dejemos pasar. En segundo lugar, sigamos las instrucciones de los que genuinamente desean nuestro bien, como Noemí deseaba el bien para esa mujer. También nosotros encontramos, el Señor pone delante de nosotros en nuestro andar diario, en nuestra vida, personas que nos aconsejan buscando nuestro bien y no necesariamente el de ellos. De manera que eso es algo que tenemos que discernir. Y era evidente que Noemí deseaba lo mejor para su suegra, para su nuera. En tercer lugar, en los versículos 10 al 12, vemos este principio. Y eso es importantísimo. Tenemos que aprender este principio. Algo que Ruth aprendió y que nosotros tenemos que aprender. Y es este. Entendamos que nuestra buena conducta no garantiza la resolución inmediata
de la necesidad. Noten ustedes en el versículo 10, le dice a Ruth, perdón, le dice a Boaz, versículo 10, dijo Boaz, o Boaz, algunas veces digo Boaz porque esa es la vocalización en el hebreo, Boaz. Lo han puesto Boaz en español, pero Boaz o Boaz, como sea. Dijo, bendita tú de Yahweh, hija mía, has hecho mejor tu última bondad que la primera al no ir detrás de los jóvenes, pobres o ricos. Boaz se dio cuenta, como también lo va a mencionar dentro de unos momentos, que también el pueblo ahí en Belén, la ciudad, se había dado cuenta de que esta mujer era una, es decir, era una mujer fiel, leal, una mujer que amaba a su suegra, una mujer que una vez comprometida, ella se había dedicado a realizar, cumplir con esa responsabilidad. Y él sabe, se ha dado cuenta en ese relativamente poco tiempo que ha estado en el área de Belén. Has hecho tu última bondad que la primera. ¿Cuál habría sido la primera bondad de Ruth? Obviamente, su compromiso con su suegra y además de ello, llevar a cabo, cumplir con ese compromiso. Esa era la primera bondad. Pero ahora dice que tu última bondad ha sido aún mejor que eso. Y lo explica. El hecho de no andar buscando novio. Y la razón para eso era precisamente por la responsabilidad a la cual ella se había comprometido. Le había dicho a Noemí que donde ella pernoctara, donde pasara la noche, ella ahí iba a estar. Que donde muriera, que a ella iba a estar. Donde enterraran a Noemí, ella había de estar. Y además de eso, menciona lo que dijimos la vez pasada, que es posiblemente lo que mejor conocemos del libro de Ruth, el compromiso de que el Dios de Israel sería su Dios y que el pueblo sería también su pueblo. Así es que el compromiso era no solo con ella, con mí, sino que con Yahweh, el Dios de Israel, y ella se había comprometido a hacer tal cosa, cumplir su responsabilidad de tal manera que lo de buscar novio, aunque era gran necesidad para ella tener la seguridad de un marido, eso era secundario, terciario, quedaba allá con la letra Z y no con la A, ni la B, ni la C. Por eso este hombre reconoce. Sí, tu bondad, la primera, ha sido buena. Has cumplido con el compromiso a tu suegra y al Dios en quien has querido y bajo cuyas alas has venido a quedarte. Pero también tu bondad, tu fidelidad. ¿Se acuerdan que mencioné la vez pasada que esa palabra traducida bondad aquí es la palabra que se usa con relación al pacto que Dios estableció con su pueblo de Israel? La palabra Gesed, que incluye mucho más que fidelidad, es más que misericordia, es más que amor, es más que bondad. Todas estas cosas están incluidas, de manera que ella ha realizado todo esto, esa segunda bondad,
que sobrepasa lo que ya ha hecho. Y es que no ha ido detrás de jóvenes o pobres o ricos. Luego, en el versículo 11, leemos, y ahora, hija mía, no temas. Supongo que aún en la voz, no es para menos para esta mujer hacer todo lo que se le dijo que hiciera. Y en la noche, a presentarse delante de este hombre, a hablar con él. Quizás él detectó cierto nerviosismo en su voz cuando ella dijo, nerviosa, no sé, nerviosa. Y dice, no temas, no temas. Obviamente estaba en ella el temor de que este hombre fuese a decir no, porque había llevado a cabo todo lo que se le había dicho, pero existía la posibilidad de que él dijera no. Pero él dice, todo lo que dices haré por ti. Y ahora no te... A ver, ¿qué es lo que dice el Reino Valera? Pues, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues, está bien. Pero literalmente esta palabra es porque introduce una razón. Esta es la razón por la cual yo voy a hacer todo lo que me digas. Voy a conceder la petición que tú me has hecho, una petición implicada, desde luego, cuando se dijo que él era un redentor. Y es porque toda la puerta de mi pueblo sabe que mujer virtuosa tú eres. Esa es la misma expresión que se usa allá en Proverbios capítulo 31, acerca de la mujer virtuosa, todo lo que ella hace. Es interesante porque es la contrapartida a lo que se dice acerca de Booz. Al principio se dice, cuando se introduce a Booz, se dice que él es un hombre, ¿qué dice? De manera capítulo 3, capítulo 2, un hombre rico, hombre rico. La expresión es hombre de tal cosa. Y aquí es hombre de, y la misma palabra, en forma femenina. Pero literalmente es hombre de poder. Y no necesariamente en el sentido de que él es fuerte o unido, no, se entiende como que es de poder en términos de recursos. Es un hombre rico. Por eso Reina Valera traduce hombre rico. Esa es la tarea. Bueno, aquí no es una mujer rica, pero es una mujer fuerte, una mujer de fuerza. Esa es la palabra literalmente ahí. Lo traducido virtuosa es literalmente fuerte, mujer de fuerza. ¿Pero en qué sentido? Obviamente, un carácter intachable, un carácter que ha demostrado responsabilidad, un carácter que ha demostrado fidelidad, amor. Y él reconoce y sabe que todos en Belén han llegado en ese corto tiempo a ver cómo es que esta mujer se conduce. Y todos pueden dar testimonio de ello y lo hacen ya casi al final del libro también. Entonces Booz declara su disposición a responder a la petición, presenta una razón para hacerlo, pero ¿qué sucede? Hay una dificultad. Noten el versículo 12.
realmente es cierto que soy un redentor, pero también hay un redentor más cercano que yo. Había una persona con prioridad en cuanto a esa responsabilidad de redentor. Y vos ocupaba, podríamos decir, el segundo lugar en esa línea de responsabilidad. Y por lo tanto, entonces él le dice que va a ser necesario esperar hasta la mañana para que esta situación no se pueda resolver. Y aquí, resumiendo rápidamente este principio, es que también entonces lo que sucedió es que Ruth tenía que esperar. Llegó con la esperanza de que esta situación se iba a resolver. Pero no, hay un obstáculo, hay un problema. Y ella tiene que esperar. Y ahí está el principio para nosotros, hermanos. Necesitamos aprender a lo que nosotros pensamos que es la solución y que consideramos quizás el tiempo preciso para que eso se resuelva. Pero quizás esa conclusión no necesariamente concuerda con el plan de Dios. Entonces, a pesar de la buena conducta de esta mujer, a pesar de la bondad, la entrega por parte de Booz al Dios de Israel, la forma en que se ha conducido mostrándoles esa bondad y misericordia, provisión para esta mujer, a pesar de cómo estas dos personas han mostrado su entrega al Señor y responsabilidad hacia los demás, la situación no se resuelve de inmediato. Y muchas veces nosotros pensamos que como soy buen cristiano, como soy buen creyente, leo mi Biblia todos los días, oro al Señor continuamente, estoy separado de aquellas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, separado del mundo, vivo para el Señor. El Señor tiene que resolver mis problemas. Y quizás Él nos presenta alguna oportunidad para realizar, para que eso se resuelva. Quizás estamos siguiendo las instrucciones de alguien que tiene madurez en las cosas del Señor, que tiene interés en que todo vaya bien para nosotros, pero a pesar de eso, no sale. Hay problemas. Hermanos, entonces necesitamos aprender a esperar hasta el momento cuando el Señor lo haga. Y ya para terminar con esto, entonces, el cuarto principio es que, habiendo hecho lo correcto, confiemos en la provisión del Señor. Y en cierta forma ya lo mencionamos. Pacientemente esperemos. Solo voy a leer los versículos 13 al 18. Y dice así el texto: pasa aquí esta noche, será en la mañana. Si él te redime bien, que redima. Pero si no le complace redimirte, entonces te redimiré yo mismo. Y luego, note esa expresión: vivo está Yahweh. No vive es un verbo, pero aquí lo que tenemos es un adjetivo. Vivo está Yahweh. La idea de esto es que tan vivo, tan real es la declaración de que Dios está vivo. Tan real es eso como la realidad de que yo me comprometo a responder la situación. Eso es lo que encontramos en él un poco más adelante. Así es que, hermanos, es cierto que nosotros tenemos por delante necesidades que resolver. Para alcanzar
lo primordial para resolver esas necesidades. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Sigamos con buena disposición el consejo de los que buscan nuestro bienestar y entendamos que nuestra conducta y testimonio no garantiza una respuesta inmediata. Encomendemos al Señor nuestras necesidades y prosigamos según Él nos indica en su palabra y nos presenta esas oportunidades. Siempre preguntándonos, ¿qué es esto del Señor? ¿Hay algo que en realidad aquí no encaja con lo que la palabra me dice? Y si ese es el caso, entonces esperemos hasta que Él verdaderamente nos diga. Oremos. Padre, tú conoces la situación de cada uno de los que aquí estamos en este día. Tú sabes, Padre, mejor aún que nuestra propia mente, nuestro propio corazón, lo que necesitamos. Algunas de esas cosas son evidentes a nosotros. Algunas de esas cosas nos preocupan. Y para algunas de esas cosas, Señor, ya hemos comenzado a tomar pasos para resolverlas. Si eso no es de acuerdo con tu voluntad, Señor, te rogamos que le pongas un paro, que le pongas un obstáculo y que podamos nosotros entender que eres tú en tu soberanía obrando para llenar esa necesidad en el momento preciso, en el momento designado por tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos no solo celebrar, recordar la palabra que tú has dejado, sino que estudiarla y ponerla en práctica. Gracias. En el nombre de Cristo.